Hola, bienvenidos al Ministerio Bíblico Vid Verdadera. Soy Nelson Suárez, siervo del Señor Jesucristo. Desde el Ecuador al mundo comparto la santa palabra eterna para nuestra edificación espiritual y que asimismo todos y cada uno de ustedes compartan también este contenido para edificar más vidas. Dejen su like y suscríbanse y así serán notificados cada vez que subamos algún mensaje. Bendiciones. Y en esta oportunidad comparto un tema bastante interesante: las emociones y las relaciones que existen en nuestro cuerpo. La emoción se puede definir como un estado afectivo o reacción subjetiva al ambiente. Viene acompañada también de cambios orgánicos que influyen sobre el pensamiento y la conducta, por lo tanto, a nuestra vida afectiva. El sistema tradicional médico chino indica que las emociones están asociadas a todos y cada uno de los órganos principales de nuestro cuerpo y pueden activarse presionando puntos claves del mismo. Esta relación se produce porque cada emoción procede de un cambio psíquico que está relacionado con su órgano principal correspondiente. El órgano se puede ver influenciado con una emoción en particular, por ejemplo, una circunstancia externa, como puede ser una situación laboral que nos produce ira, frustración constante, puede acabar afectando el hígado y generar un desequilibrio interno. Por esta razón, las emociones pueden llegar a ser causa de una enfermedad cuando no las controlamos. Son muy intensas, duraderas y alteran nuestro organismo. Estas son las 5 que todos conocemos generalmente, como son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la preocupación o reflexión. A continuación, les detallaré algunos de los síntomas que pueden llegar a producir las emociones antes mencionadas. Por ejemplo, la alegría está asociada al corazón. La alegría excesiva está relacionada con estados de euforia que pueden afectar negativamente al corazón, pudiendo llegar a provocar algún tipo de trastorno mental. La tristeza está asociada a los pulmones. Cuando la tristeza es duradera, afecta al pulmón, repercutiendo en el pecho y en la sensación de pesadez, cansancio y depresión. El miedo está asociado a los riñones. A nivel psicosomático, el miedo paraliza y bloquea la energía renal. Esta emoción es negativa cuando se sienten situaciones de peligro o imaginarias. De forma prolongada afecta directamente a la boca, del estómago. Se manifiesta con deficiencias renales, ansiedad, insomnio, sudor espontáneo y sequedad bucal. La ira está asociada al hígado. La rabia hace subir las bilis. Los síntomas más comunes son el sabor amargo de la boca, los ojos enrojecidos o amarillentos, cara y cuello sonrojados, dolores de cabeza. La preocupación o reflexión está asociada al vaso y páncreas. El desánimo, opresión del pecho y hombros. La falta de respiración son algunas de las consecuencias cuando la preocupación se convierte en un constante diario. Hay que considerar que la relación que existe entre la emoción y órganos correspondientes debe ser interpretada considerando además otros factores externos, como puede ser la mala alimentación, un descanso inadecuado y la falta de ejercicio. Existen técnicas para ayudar al organismo a equilibrar emociones y prevenir la aparición de enfermedades o de algún modo reducir el dolor que puede causar este desequilibrio.
La kinesiología puede ayudarnos, pero cada persona es única. Y el kinesiólogo, el que tras estudiar el caso, aplicará un tratamiento más adecuado para tratar de esta manera personalizada el desequilibrio tanto en el sistema emocional, locomotor y en el bioquímico. Asimismo, existe otro factor en nuestro cuerpo, que es la química, que por lo general creemos solamente como algo que sucede en materiales o procesos externos, pero hay una gran cantidad de reacciones y procesos químicos que también produce en el interior de nuestro cuerpo humano. Vamos a hablar en concreto de 5 emociones o sentimientos básicos que les detallo a continuación. La alegría está producida por un neurotransmisor llamado dopamina, que es la que genera las sensaciones placenteras y de relajación. Este neurotransmisor, que se compone de sustancias químicas, se encargan de la transmisión de las señales desde la neurona, que es la célula principal del sistema nervioso, que suministra a los sentimientos de refuerzo y compensación que nos hacen tener este estado de ánimo. Bajos niveles de dopamina están relacionados con una disminución de nuestra sociabilidad. Otra emoción es el amor, los sentimientos que produce cuando se juntan. La dopamina, que es la que frecuentemente es considerada como la causante de las sensaciones placenteras, la sensación de relajación y la oxitocina, perdón, en la empatía o en el placer o el orgasmo. Tiene mucho que ver la poderosa oxitocina, que se llama la hormona también del amor. Al igual que la dopamina, también tiene una función en las relaciones sociales, pero además está relacionada con el placer, el orgasmo y los sentimientos de generosidad y confianza. Otras de las emociones es el odio. La acumulación de odio es lo que produciría la ira. El odio viene no producido por sí en función de los niveles de nuestro cuerpo del neurotransmisor de serotonina, muy relacionado al control de las emociones y el estado de ánimo. Este neurotransmisor funciona como inhibidor de la ira, de la temperatura corporal y la agresión. Además funciona como regulador del deseo sexual junto con la dopamina. Por eso un bajo nivel de serotonina puede dar lugar a problemas de ira o agresividad. Y otro estado emocional es de la tristeza, que se encarga una sustancia llamada noradrenalina, que es la hormona del sistema nervioso central periférico, que aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco, llamada norepinefrina, que puede funcionar como hormona o neurotransmisor. La noradrenalina se encarga de mantenernos en alerta para alejarnos del peligro y activa nuestro instinto natural para, pero también tiene un papel importante en nuestros estados de preocupación. Un bajo nivel de noradrenalina puede producir falta de atención, escasa capacidad de concentración y depresión. Otro estado emocional es el miedo. El miedo interviene la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. La mezcla de tres neurotransmisores y su influencia es la que hace que se generen estos síntomas de miedo. El hecho de que intervenga la serotonina y la dopamina y la noradrenalina también produce sensación de angustia y de ansiedad.
Resumiendo, podemos decir que la química que se produce en las sustancias que hay en nuestro cuerpo es muy importante, indispensable para podernos expresar, ya que sin ella no podríamos tener sentimientos ni emociones. Como herramienta útil para poder ejercitarnos a controlar nuestras emociones, tenemos una guía científica, la obra literaria titulada Inteligencia Emocional. Entre lo más destacado resalta las 8 claves para entender y desarrollar esta capacidad. Este libro fue escrito por el doctor Daniel Goleman, psicólogo y periodista estadounidense. Es autor del libro Inteligencia Emocional, que fue escrito en 1995, que se convirtió en un auténtico bestseller. Propuso la idea rompedora de la gestión positiva de las emociones era más determinante para el éxito de la vida del coeficiente intelectual. Así ves, Daniel Goleman, la inteligencia emocional la recoge con sus reflexiones importantes y la visión de su experiencia. 1. La inteligencia no solo racional también hay. Dice Daniel Goleman, la inteligencia emocional, en el sentido muy real de todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente. Y estas dos formas fundamentales del conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. El cerebro emocional responde a un acontecimiento más rápido que el cerebro racional. El cerebro racional habitualmente no decide qué emociones deberíamos de sentir. Número 2. Según Daniel Goleman, las emociones son poderosas y dominarlas es la inteligencia emocional. Todas las emociones son esencia, impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución. El enfado es una emoción muy intensa que secuestra el cerebro. Cuando el enfado nos atrapa, hace que nos reorganice la memoria hasta el punto de que uno puede olvidarse en plena discusión de por qué ha empezado. El control de la vida emocional y la subordinación a un objetivo resulta esencial para espolear y mantener la atención, la motivación y la creatividad. Las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender a otra cosa. Dominar el mundo emocional es especialmente difícil porque estas habilidades deben ejercitarse en aquellos momentos en que las personas se encuentran en peores condiciones para asimilar información y aprender hábitos de respuestas nuevas, es decir, cuando tienen problemas. Tal vez no haya habilidad psicológica más esencial que la de resistir el impulso. Bérgona Ibarrola, autora de cuentos infantiles y psicóloga, subraya que los seres humanos somos entes más sensibles. Las emociones nos impulsan a actuar de una manera e incluso a pensar de una forma diferente. Número 3. Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional es indispensable para llevar una buena vida. Si no disponemos de buenas habilidades emocionales, si no te conoces bien, si no eres capaz de manejar emociones que te inquietan, si no puedes sentir empatía ni tener relaciones estrechas, entonces da igual lo listo que seas y no vas a ir muy lejos. Las personas con habilidades emocionales
bien desarrolladas son más proclives a ser afectivos en su vida, pues dominan los hábitos de su mente que fomentan su propia productividad. Las personas que no pueden controlar su vida emocional mantienen luchas internas que sabotean su capacidad de trabajar con atención a una mente limpia. Es mejor de los dos casos, el coeficiente intelectual parece aportar solo un 20% de los factores determinantes del éxito. La inteligencia académica no ofrece la menor preparación para la multitud de dificultades o de oportunidades a las que debemos enfrentarnos a lo largo de nuestra vida. La infancia y la adolescencia constituyen una auténtica oportunidad para asimilar los hábitos emocionales fundamentales que gobernarán el resto de nuestras vidas. El autocontrol emocional, retrasar la gratificación y reprimir la impulsibilidad están detrás de cualquier tipo de logro. Las emociones descontroladas pueden hacer las personas inteligentes unas estúpidas. En un mundo tan cambiante encontramos que la flexibilidad, la posibilidad de adaptarse al cambio, es más importante que la experiencia. El logro real no depende tanto del talento como la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. Para tomar una buena decisión tenemos que aplicar sentimientos a los pensamientos. Recordemos que la creencia básica que conduce al optimismo es que los contratiempos y los fracasos se deben a las circunstancias y siempre podemos hacer algo para cambiar estas. Álvaro Bilbao, que participa en la plataforma del doctor Goleman, cuenta que la toma de decisiones no es un proceso puramente racional. El cerebro escucha e integra todas las partes del cuerpo, primitivo, emocional y racional, para tomar decisiones acertadas. Incluso en las decisiones simples también influye la emoción. 4. Considera Daniel Goleman la inteligencia emocional como un factor muy influyente en nuestra salud. Las emociones perturbadoras y las relaciones tóxicas han sido identificadas como factores de riesgo que favorecen a la aparición de algunas enfermedades. Ayudar a las personas a manejar mejor sus sentimientos perturbadores, el enfado, la ansiedad, depresión, pesimismo y soledad, es una forma de prevención de enfermedades, puesto que los datos demuestran que la toxicidad de estas emociones, cuando se cronifican, equivale a la toxicidad de fumar. Ayudar a las personas a gestionar estas emociones mejor podría potencialmente tener beneficio médico tan grande como seguir que los fumadores abandonen el tabaco. Y existe también las emociones positivas respecto a otro tipo de emociones que se asientan acogidos a valores y un entorno seguros y tranquilos. Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional es determinante en el aprendizaje al éxito académico. La tensión emocional prolongada puede obstaculizar facultades intelectuales del niño y dificultar así la capacidad de aprendizaje. El logro real depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. El buen desempeño de un niño en la escala depende de lo más básico de todos los conocimientos, como aprender. Se han descubierto 7 ingredientes cruciales relacionados con la inteligencia emocional: la confianza en sí mismo, en los demás, la curiosidad, la intencionalidad, el deseo de tener un impacto, autocontrol, la conexión con los demás, la capacidad de comunicarse y habilidad de cooperar con los demás. Número 6. Según Daniel Goleman, inteligencia emocional nos da
muestra cuál es el liderazgo positivo. El liderazgo no tiene que ver con el control de los demás, sino con el arte de persuadirlos para colaborar en la construcción de un objetivo común. Las críticas adecuadas no se ocupan tanto de atribuir los errores a un rasgo de carácter como de centrarse en lo que la persona ha hecho o puede hacer. El respeto y el amor no solo pueden despejar la hostilidad del seno del matrimonio, sino también todos los demás ámbitos de nuestra vida. El liderazgo no tiene que ver con el control de los demás, sino con el arte de persuadirles y colaborar con la construcción del objetivo común. Sobre cómo ejercer un liderazgo positivo con tus hijos, sí, porque madre y padre o educador, eres un líder. Encontrarás muchas ideas inspiradoras para ellos. Número 7. Conócete a ti mismo. Usa una máxima para Daniel Goleman de la inteligencia emocional. El conocimiento de uno mismo es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. El autodominio exige autoconciencia, más autorregulación, componentes claves para la inteligencia emocional. No permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior. Y lo que es más importante, ten coraje para hacer lo que te dicte tu corazón y tu intuición. Vendría a ser la conciencia. De algún modo, ya sabes aquello que lo que realmente quieres convertirte. La empatía siempre entraña un acto de autoconciencia. Es importante a la hora de educar, enseñar a nuestro hijo a escuchar su voz interior, a que cuando tomen decisiones no les produzca, sus decisiones, esta no produzca, le produzca una paz interior. Número 8. Según Daniel Goleman, en esta obra de inteligencia emocional, que es clave para nuestra vida social. El arte de las relaciones se basa en buena medida en la habilidad de relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. La compasión se erige sobre la empatía, que a su vez quiere prestar atención a los demás. Si estamos absortos en nosotros, nos daremos cuenta de los demás y seguiremos nuestro camino, indiferentes a su sufrimiento. Es decir, no poner atención nos haría indiferentes el no tener esa empatía y compasión con los sentimientos ajenos. La verdadera compasión implica no solo sentir el dolor de otros, sino además movilizarse para aliviarlo, consolarlo. Bien, y en esta parte, después de tanto conocimiento científico que hemos tenido, todos estos detalles, información muy útil científica, ¿qué dice la Biblia con respecto a las emociones? Las emociones son lo que puede hacer que nos enojemos en un instante, llorar al instante, perdonar y llevarnos a tener el éxito a toda costa en la vida. Pero no es ajeno a Dios que los humanos tengan emociones en la vida, como Jesús lloró. Y lo dice en el libro de Juan 11:35, por la muerte de su amigo Lázaro. Vamos a recordar cuando murió Lázaro, a quien más tarde él lo volvió a la vida, lo resucitó. La Biblia también comparte regularmente cuando Dios y Jesús se enojaron por lo que la gente hizo en la tierra. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestras emociones, principalmente cómo manejar nuestros sentimientos que tenemos de una manera que sea desagradable a Dios y a nosotros? Es posible manejar emociones que Dios nos ha regalado en estos cuerpos, pero es a través de la comprensión
de qué son las emociones y cómo debemos actuar con las que podemos manejar estas sensaciones impredecibles adecuadamente. Primero, la Biblia dice que cualquier emoción, felicidad, tristeza, preocupación, deben llevarse en oración a Dios. Como se establece en el libro de Filipenses 4, del 6 al 7. Por llevar nuestras preocupaciones a Dios, permite su paz y guía para venir a nosotros. Asimismo, en el libro de 2 de Corintios 10, capítulo 10, versículo 5, también se pone de acuerdo con Filipenses 4, alentando a los creyentes a rechazar cualquier cosa contra el conocimiento de Dios. Emociones usadas negativamente a favor de seguir el liderazgo, el juicio de Jesús, usando las emociones afirmativamente. Básicamente se transmite que las emociones y los sentimientos a veces pueden deformar nuestros sentidos, lo correcto y lo incorrecto, o cambiarlos por completo, a lugares donde personas inocentes se lastiman, o somos empujados más lejos de la mano amorosa de Dios, que Dios y Jesús también tienen las mismas emociones que nosotros. Pero la diferencia en cómo manejamos nuestras emociones en comparación con el Padre y el Hijo es que ninguno de ellos actuó por necesidades o deseos egoístas. Nuestras emociones están ligadas a lo que deseamos o necesitamos. Cuando sentimos que no podemos satisfacer esos deseos y necesidades, tendremos que actuar de maneras que pueden o no mostrarnos de la mejor manera. Sin embargo, no todas las emociones son malas. Algunas se pueden usar para ayudar a otros mientras se avanza al reino de Dios. Varios reconocerán que una de las principales de las escrituras se caracterizan las emociones positivas de encontrarlas. En el libro de Gálatas, por ejemplo, capítulo 5, versículos 22 y 23, enumerando comportamientos positivos como el amor, la bondad, la gentileza y la alegría, como frutos del Espíritu. Los versículos están ubicados en un capítulo que se establece que aquellos que operan con la carne, celos, arrebatos, iras, asesinatos, los frutos son los que debemos tener dentro, muestran el Espíritu Santo en nosotros, al tiempo que facilitan la vida de quienes nos rodean. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14, también expone la necesidad de que los cristianos usen misericordias y mansedumbres todos los días, perdonando y tratando con los demás todos los días, amando a todos como Jesús lo ha hecho con ellos. Dios también nos impulsa a tener coraje frente al miedo, alentando a su fiel seguidor Josué a ser fuerte y valiente y no tener miedo porque Dios estaba con él en cualquier situación. El miedo es un sentimiento común que puede mantenernos a nuestras emociones como rehenes, por lo que el miedo se discute varias veces en el texto bíblico porque Dios quiere que no tengamos miedo al enfrentar peligros, incertidumbres o desánimo. El único temor que debemos ejercer es el temor de Dios o a Dios, a la vida sin Él, Él en nuestras vidas, para amarnos, guiarnos y enseñarnos. La simple verdad cuando se trata de las emociones negativas, que son emociones que nos impiden disfrutar de bendiciones y el amor de Dios, las emociones negativas pueden amortiguar los pequeños milagros que Dios nos da cada día y cegarnos de los verdaderos caminos del destino en que Él estamos.
Como se dijo anteriormente, Dios ordenó que Josué no tuviera miedo porque el miedo es una de las emociones negativas más fuertes que los humanos podemos tener. El miedo puede empujarnos a arremeter contra la ira, a colocarnos en una esquina, a saltar en situaciones que no son saludables. Moisés habló de este miedo paralizante cuando reprendió a los israelitas por tener miedo de entrar en la tierra que Dios les había provisto, diciéndoles que no tengan miedo ni se desanimen porque esta tierra fue un regalo de Dios para ellos. La ira es otra emoción que puede llevar a las personas a tomar malas decisiones que no solo lastiman a sí mismos, sino a otros seres queridos, incluso extraños. ¿Quién podría olvidar cómo la ira de Balaam empujó a golpear a su burro que estaba acostado con respecto al ángel del Señor? Balaam seguramente recibió una lección sobre el enojo cuando el burro le preguntó verbalmente por qué lo golpeó y confirmó a Balaam que nunca había hecho algo así antes y que siempre habría servido fielmente. Otra emoción negativa reconocida exhibimos a veces es la preocupación, la ansiedad, que podría estar relacionada con el miedo. Eso nos enseña la estupidez de la preocupación, que dice en Mateo capítulo 6, versículos 8 al 30. Como las flores y los pájaros no se preocupan por su protección o comidas, tampoco debemos preocuparnos por nuestras necesidades. La preocupación demuestra a Dios que dudas de su amor y provisión para ti, que solo se hace que más emociones negativas se apoderen de tu juicio y nublen la voz apacible de que Dios debe guiar tu vida. Es interesante todo lo que hemos visto, cómo Dios es el dueño no solo de nuestra vida, de todo lo material, sino de nuestras vidas, y que Él tiene determinado todo nuestro destino. Aunque muchas personas digan que no creen en Él, pero los que sí creemos en Él nos sometemos a la obediencia de su palabra y sus mandatos. Y siempre guiados por el Espíritu Santo. Espero que esta pequeña reflexión e información científica y reflexión de las citas bíblicas que les he indicado puedan hacernos reflexionar y un poco despejar la mente de que las emociones, la ira, las preocupaciones y muchas veces quizás las dudas nos afecten dudando de Dios, cuando Él en su palabra, lo que está escrito, son promesas y esas promesas se cumplen, pero debemos de cumplir requisitos que Él mismo nos establece, pero queremos hacer nuestra voluntad. Debemos respetar siempre su voluntad porque Él tiene mejores propósitos que los nuestros. Espero haya sido de mucha edificación este pequeño tiempo de compartir estos conocimientos y reflexiones con las citas bíblicas que les he indicado, que nos hagan un poco meditar y no desesperarnos por nada, porque la provisión es de Él y nunca nos va a desamparar. Dice en Salmo 119, en Proverbios, no es justo desamparado ni descendencia que mendigue pan, si no me equivoco. En todo caso son promesas que el Señor siempre nos da y que nunca nos va a desamparar, a pesar de que muchas veces no nos portemos bien, porque no somos perfectos, pero siempre pidiéndole perdón para ser cada día mejor. Muchas bendiciones a todos, espero que se suscriban a este canal, le den un like y compartan este contenido para seguirnos edificando y darles luz a quienes no conocen de la Sagrada Escritura. Bendiciones a todos.